En el video del día de hoy me gustaría abarcar un tema que saltó a mí una noche. Realmente esto surgió de una tarea de la universidad del ciclo pasado en donde llevé a cabo un estudio superficial de discurso de Alan García únicamente en su primer gobierno. Una noche hablando de Chávez me di cuenta de una cosa, y es que ambos personajes tienen algo en común: su dominio del lenguaje. Es por ello que el video del día de hoy va a tratar sobre el discurso persuasivo en Chávez y Alan García. Antes de comenzar, haré una breve introducción a lo que vendría siendo el juego de la persuasión, sobre todo en el ámbito político. Debemos tener en cuenta que en esta área todo vale, los participantes se valen de más de un medio para obtener su cometido. Va desde el tono de voz hasta cómo se visten. Primero debemos tener en claro qué es la persuasión. En grosso modo, esta clase de lenguaje se encarga de poder convencer o incitar al otro interlocutor al deseo de quien lo esté empleando. Los mecanismos persuasivos en la política van desde los juegos mentales, en donde se van a encargar de plantar contradicciones en el público, las cuales te harán creer que será el político único capaz de solucionarlo por ti, convenciéndote de que él será tu salvador, sin que tú te des cuenta que él fue el que te metió la mentira en la cabeza, pero es lo suficientemente tonto como para no verlo. Además vendrán grupos mayoritarios que apoyen al político, que gracias a tu inseguridad y dudas en la toma de decisiones debido a que tus padres de chiquito te destrozaron la autoestima por no ser el hijo favorito, te convencerán de que su candidato es el mejor y que ellos tendrán la victoria, así como también algo que le llaman voto del miedo, el cual se basa de campañas que se encargan de echarle tierra a otros candidatos, haciéndoles ver que no son de fiar, creando historias ficticias sin tener siquiera pruebas para justificarlo, pero tú también eres lo suficientemente gil por no darte cuenta que es una vil mentira. Esta técnica convencerá al público de no votar por el susodicho candidato y aceptar a quienes crean más confiables y no le hagan daño a otros. A esto le agregamos figuras públicas, cantantes, actores y demás famosos que apoyarán al candidato y te van a convencer de votar por él, porque claro, como Belinda cantó y apoyó a AMLO, a pesar de ser un gobierno de izquierda y sabiendo totalmente la fama y fracaso que tienen estos en la historia, decidiste votar por él porque no parabas de cantar Ángel de 2003, pero de aquí en unos años vas a terminar cantando Lo siento. A esto también le vamos a agregar las técnicas lingüísticas, los eufemismos, las largas conferencias y charlas interminables que lo único que logran es marear al público con un montón de palabrería sin sentido. Obviamente la empatía, que se va a encargar de hacernos sentir identificados con el candidato. Ahora vamos a lo que nos importa. Primero hablemos de Alan, joven, rebosante de energía, que con tan solo 36 años se ganó los corazones de las señoras menopáusicas y posiblemente de tu abuelita también. Su discurso era fresco, de un hombre letrado que se inclinó hacia la reivindicación del pueblo trabajador, la protección de los más pobres contra el imperialismo, el beneficio de los que cuentan con menos recursos y sobre todo la recuperación y el mantenimiento de un alma nacionalista que ayuda a que el Perú siga pisando fuertemente hacia un mejor camino, que para él era el más correcto. Obviamente no sabíamos que ese camino llevaba inflación, pobreza y mediocridad. Para el año 1984, en el programa de entrevistas Los Caminos del Poder, dirigido por el abogado y entrevistador Alfonso Baella Tuesta, Alan fue cuestionado sobre lo que era para él el partido que representaba. Creo que el APRA ha sido, y estoy seguro que seguirá siendo, una alternativa popular, democrática, una alternativa de convocatoria nacional, un instrumento al servicio del país para afirmar ciertos valores muy concretos, especialmente en esta hora. El nacionalismo que nos devuelva a los peruanos la plena disposición de nuestra patria y el gobierno de nuestra historia, la democratización cabal que comience por los más pobres y comience por la agricultura que tanto necesita nuestro país, la moralización de nuestra vida social en la que tan vulnerados vemos nuestros derechos y por último tener un Estado que se ocupe en principio de los más pobres, que son los más urgidos. Si analizamos brevemente la oratoria que empleó Alan, encontramos palabras claves que con gran satisfacción convencerían a un público que bien podríamos decir y tachar como inocentes o crédulos, y por ende vulnerables a la hora de convencer. Tenemos que tener en claro que el país está marcado por diversos golpes de estados que lo hirieron a lo largo de su historia. El deseo de elegir la democracia era algo que el pueblo peruano necesitaba oír, y encontrar un partido en los labios de Alan que apoyaba dichos medios obviamente endulzaría el alma de cualquier reacio a escoger un nuevo presidente.
En este momento comienza el juego de la persuasión. García mantenía una postura relajada y a la vez segura de sí misma, imponiendo de este modo la convicción que llevaría a cabo todo lo dicho. En el juego de las entrevistas televisivas el factor tiempo es crucial. Es por ello que el candidato debe ser breve y poder demostrar todas sus técnicas para lograr convencer a su público. En este momento, García catalogaba al país estadounidense como un imperialista que violentaba la paz y la libertad de los menos favorecidos. Esto proporcionaría un sentimiento de empatía con el más pobre, con el que está imposibilitado de conseguir ciertos recursos o materiales necesarios para su día a día, obviamente inculpando a los países más desarrollados de sus desgracias, en vez de obviamente recalcar el hecho de que si tú eres pobre es que no trabajas, y si no trabajas obviamente tú no vas a generar dinero y con este dinero no vas a poder obviamente comprar lo que necesitas. Es mucho más fácil inculpar al que está mucho más posicionado que tú de tus desgracias, y que claro, si tú votas por su partido, él va a destruir de algún modo el imperialismo yanqui y crear una barrera a lo largo de todo el país para que de este modo mágicamente todas las riquezas que te están chupando el imperialismo vuelvan a ti. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Asimismo, Alan llevó a cabo otros recursos más para que el pueblo se sintiera más unido a él, casi en un ambiente familiar, que se podía atrever a decirse. Aparecía en los mercados para poder inspeccionar los precios, en almacenes de empresas estatales para revisar sus activos, en panaderías para verificar la elaboración del pan popular, o incluso en terrenos invadidos por gente sin techo, a fin de ofrecerles un lugar para su vivienda, creando de este modo la sensación de una gran preocupación por el pueblo, interés hacia su bienestar y una relación cada vez más estrecha. Todos aplaudían los discursos por el uso de la retórica que aplicaba en ellos. El lenguaje de la persuasión estaba haciendo un total efecto en el resto del país. Obviamente este cuento de hadas se fue desmoronando porque para el año 87 la medida del proyecto de estatización que promovió Alan era el principio del fin para la economía del Perú, dando un rebote a la inflación que terminaría para el fin de su gobierno con un 7000% y teniendo el 70% de la población en contra de lo que fue el candidato más carismático y guapo que tuvo el Perú en sus años. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que fue el comandante intergaláctico favorito de todo el pueblo latinoamericano, mejor conocido como Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre con más religiones, posturas políticas, cantante, vaquero, orador, genocida, amante de las viejitas y de los niños también. La primera aparición de Chávez fue con su golpe de estado en el 92, en donde asesinó a sangre fría a varios venezolanos y por poco al presidente y toda su familia. Pero claro, el pueblo lo olvidó completamente y votó por él porque obviamente le parecía bien chévere. Fue llevado preso y luego de unos años huyó a Cuba, donde se hizo súper amiguis con el Satán cubano, mejor conocido como Fidel Castro, padre de toda la izquierda latina y proveedor de la pobreza y hambruna cubana. Luego de programar a Chávez con toda la basura izquierdista, volvió raudo a Venezuela a lavarle el cerebro a todo el pueblo con sus mentiras. Debemos tener en cuenta que Venezuela no estaba muy bien económicamente en ese entonces y que luego del Caracazo nadie quería a Carlos Andrés Pérez, a pesar de que él quería solucionar su error, pero al barrio no le gustaba la idea de que le subieran el precio de la harina pan. Chávez dejó a un lado su uniforme militar para vestirse de traje y aparecer bonachón frente a las cámaras y escupirnos todas las mentiras que un comunista sabe. En una entrevista para el CNN antes de la presidencia, dijo varios puntos claves que un populista tiene que decir sí o sí. Obviamente tocó el tema de la democracia, los no deseos de tomar poder y que odia la corrupción, que no nacionalizaría ningún medio de comunicación ni lo censuraría y que además respaldaría y apoyaría a los canales privados, así como también le daría una facilidad a los capitales privados internacionales para invertir, cosa que en el futuro sabemos que no ocurre, ya saben por qué, ¿no? Expropiese. De acuerdo. Yo no soy el diablo. Obviamente tocó los temas de construcción de obras sociales de escuelas, hospitales a nivel regional y local, que tenía una buena relación con los empresarios políticos
y que además su inclinación política no era ni socialista ni capitalista salvaje, sino que lo suyo se trataba de un proyecto humanista, integral, que mira hacia la globalización. Ciertamente el discurso de Chávez creó un gran sentimiento de seguridad, amor a la patria, un carisma, una sensación de estar dispuesta a relacionarse con todos los entes. Obviamente se veía al venezolano criollo, un tipo de Barinas que obviamente estaba vestido de traje y que tú seguramente confiarías. Chávez iba por ahí con su Volkswagen rojo, condujo un programa dominical, el cual se reunía con todo el pueblo en vivo. Su discurso era fresco y familiar. Al presidente tenía una duración de más de 7 horas a veces, creando algún sentimiento familiar y de aproximación con el mismo pueblo venezolano. Le echó toda la culpa al imperialismo yanqui también de todos los males y la pobreza venezolana. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y que obviamente era él que los iba a salvar a todos como un superhéroe con toda su fuerza socialista, comunista, leninista, bolivariana, intergaláctica. Chávez se encarna como ningún otro líder latinoamericano actual, lo que Carlos de la Torre ha llamado populismo radical, caracterizado por el nacionalismo, el rechazo a los patrones neoliberales y la promesa de una refundación nacional a partir del establecimiento de una democracia directa. Claramente podemos encontrar diferencias en personalidades. Yo podía rescatar que Alan es un hombre más sereno y calculador, mientras que Chávez muchas veces se dejaba llevar por sus emociones y dejaba a flote el ser grosero cuando se queda sin argumentos. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Asimismo, sé y avalo que uno resulta ser más carismático que el otro con el pasar de los años. De igual forma, es posible hablar por horas de estos dos personajes tan particulares e igual de dañinos para un pueblo, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si hay algo que les gustaría rescatar del video, señálenlo. O si hay algo que se me ha olvidado señalar, me gustaría también que me lo comentaran acá abajo. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos veremos mañana, tal vez. Yo no soy el diablo.